Esta es una emisión de Instituto Lidera TV. Comenzamos en unos instantes. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Instituto Lidera, tu universidad online. Como sabéis, en Instituto Lidera lo que pretendemos es que conozcas todos esos centros, clínicas y también todos aquellos profesionales de la salud y el bienestar emocional. Hoy tenemos como persona invitada a Javier Carbonell. Él es el director terapéutico de Clínica Síndrome. Síndrome es un centro que está especializado en conductas adictivas. Está acreditado por la Consellería de Sanidad como centro de día para el tratamiento de las adicciones. Lleva muchos años trabajando la enfermedad y con unos porcentajes de éxito muy elevados. Yo siempre digo que es gracias, en principio, además de por tener un equipo multidisciplinar formado por médicos, psicólogos y terapeutas, porque se utilizan técnicas muy innovadoras dentro de lo que es el tema terapéutico. Es por eso que hoy vamos a hablar, en este caso con Javier Carbonell, que no solo es director de Clínica Síndrome, sino que también es el jefe de estudios de Instituto Lidera. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raquel, ¿todo bien? Sí, todo muy bien, me alegro mucho de saludarte. Gracias. Javier, a mí me gustaría hoy hablar de una técnica que a mí me parece súper revolucionaria, sobre todo en el entorno de las adicciones, que tiene un éxito, pues a mí me parece fantástica, a mí me gusta muchísimo como kinesióloga además que soy, y que me encantaría que dieras una pequeña pincelada de lo que es la neurobioemoción en el entorno de las adicciones. ¿Qué es y un poquito para qué sirve, Javier? Podría ser muy larga, pero voy a intentar ser lo más breve posible porque que no es fácil, porque es simple pero al mismo tiempo complejo. Esto se fundamenta en el principio de que todas las adicciones surgen, digamos, de bloqueos emocionales. Entonces, estos bloqueos emocionales, como surge la gran mayoría de enfermedades mentales y físicas, esto se origina desde hace ya muchísimo tiempo con lo que se llama la nueva medicina germánica, que surgió por el doctor Hammer, que posteriormente se traspasó o se extendió por la biodescodificación de Fletcher en Francia, y luego en España pues, ha habido otros seguidores de este enfoque. Y a nivel mundial hay científicos que han argumentado que esto es posible y que hay una base científica para describir cómo el bioshock que se produce, esto es como un bloqueo, puede originar enfermedades, digamos, físicas diversas y enfermedades mentales. Entre ellas está la adicción como una enfermedad mental reconocida, aunque el origen, digamos, psicosomático no está tan claramente delimitado. La neuroemoción viene a decirnos que, aplicada a las adicciones, que esta enfermedad tiene este origen mental en un bioshock y ese bioshock se produce como una situación concreta, traumática, que produce un bloqueo. Y ese bloqueo origina una serie de desequilibrios y esos desequilibrios, digamos, derivan o acaban convirtiéndose en una conducta adictiva. Lógicamente, no es una cuestión solamente de eliminar digamos, un bioshock o un bloqueo, es una parte de, pero sí que es cierto que la efectividad, por lo menos lo hemos constatado a nivel clínico, de eliminar dicho bloqueo, además de tratar, por supuesto, con un enfoque cognitivo-conductual y con todo lo que lleva, es mucho más efectivo que solamente trabajando el enfoque, digamos, más tradicional. Sí, hemos dicho en muchas ocasiones que precisamente cualquier tipo de enfermedad y también, por tanto, cualquier tipo de enfermedad, como tú has dicho, tanto física como mental, y por tanto también la enfermedad de la adicción, vienen de esas emociones que en un momento determinado se quedaron atrapadas y que por alguna razón no se supieron resolver, ¿no? Pero es muy importante conocer precisamente a través de la neurobioemoción lo que descubrimos es cuál es esa emoción realmente que está tan atrapada, que está tan en el inconsciente, que en muchas ocasiones ni siquiera el propio paciente es capaz de identificar, porque claro, cuando tú le preguntas a un paciente,
bueno, ¿cómo te sientes? Vamos a trabajar una emoción. El paciente siempre habla de las cosas, bueno, pues muchas veces no sabe ni siquiera cómo se siente, pero cuando algo lo identifican empiezan con situaciones, pues emociones como la tristeza, la pena, la culpa, pero quizás esas sean emociones muy superficiales que no tienen nada que ver con ese bioshock del que tú hablas, ni siquiera con el comienzo de lo que va a ser posteriormente la enfermedad. Creo que eso es lo que interesante realmente que tiene esta técnica, ¿no? Que gracias a ella vamos a encontrar esa emoción que está tan oculta, que no se sabe, que está tan en el inconsciente y que una vez que se descubre, es verdad que empieza a trabajarse y lo que nos ayuda a los terapeutas es sin duda a que los tiempos de las terapias se acorten. Y para mí eso es fundamental, ¿verdad? Puede ser Sí, una de las ventajas que... Sí, así perdón. es, como lo has apuntado, y día más. Me atrevería a decir, pero claro, quizás es un poco avanzar en este tema, pero como emociones primarias, que son la clave, porque las secundarias son la respuesta. Por ejemplo, la ansiedad, que es lo que aflora, porque le preguntas a un paciente cómo se encuentra, puede decir que tiene ansiedad o que tiene tristeza o depresión o apatía. Pero esa emoción es secundaria. El problema es la emoción primaria, que es la que origina el bioshock o el trauma origen. Claro, cuando esto viene un poco de la experiencia, ¿no? De la experiencia clínica, la gran mayoría de nuestros pacientes, cuando tratamos de descubrir las emociones primarias, curiosamente sale una que es la que más predomina, que es la soledad. El Ujú, sentimiento de soledad es tremendo y eso provoca, digamos, una emoción primaria con un bioshock. Y también hay otra emoción que es el miedo. El miedo y la soledad, o ambas combinadas, provoca emociones luego secundarias, como puede ser la culpa, la ansiedad, la tristeza, la vergüenza, la rabia, la frustración. ¿Qué ocurre? Que en el enfoque tradicional se trabaja mucho estas emociones secundarias, y es correcto, y hay que hacerlo. Y se trabaja también lo conductual, y es correcto. Y se trabaja también el aspecto neurobiológico, y es correcto. Pero, sin duda, el apuntar hacia el bioshock, hacia la emoción primaria que origina todo, es mucho más efectivo, lo hemos constatado, las evidencias han demostrado que en un menor tiempo el paciente se recupera y lo más importante, es duradero y no hay recaída. ¿Por qué? Porque garantizamos de una forma u otra que el tratamiento se ha cumplido íntegramente. Si solamente hemos cambiado aspectos externos o emociones secundarias, nos quedamos como en la superficie. Y repito, no es que esté mal, es correcto todos los enfoques y todos los tratamientos y hay magníficos profesionales. Pero cuando hablamos de adicciones, hablamos de algo tan complejo que o trabajamos a un nivel muy profundo o un nivel integral, externo e interno, o nos vamos a quedar como a medio camino. Y quedarnos a medio camino lo que va a impedir es que el paciente se integre o se recupere al 100%. pues es que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? En muchas ocasiones hablamos de que, claro, que todo el mundo sabemos que la adicción es una enfermedad, que está ya tipificada, que la Organización Mundial de la Salud nos habla de que es una enfermedad biopsicosocial y que evidentemente todo el mundo trabaja la terapia cognitivo-conductual y como tú has dicho es perfecto, ¿no? Y muchas personas se quedan en esas emociones secundarias y es genial porque hay que trabajarlas sin duda alguna. Pero es que esa terapia cognitivo-conductual se nos queda un poco, bueno, pues un poco floja porque realmente al final las recaídas que forman parte también de la enfermedad se producen, es verdad que no se llega al trasfondo, con lo cual hay muchas veces que los tratamientos se prolongan de forma infinita. Por eso para mí es tan importante recurrir a esta técnica, ¿no? Así dicho, quizás parezca como muy sencilla, es verdad que es sencilla, pero tiene su grado un poquito de, bueno, de dificultad para realmente llegar hasta esa emoción primaria de la que nos hablabas. A mí me parece muy interesante hablar de este tema porque yo que soy, como te he dicho antes, me encanta la neurobioemoción y bueno, pues todo lo que tenga que ver con este tipo de técnicas creo que es fundamental y en nuestros diplomados y nuestros máster no trabajamos demasiado esta parte y es por eso que nosotros ahora el día 5, este fin de semana, comenzamos, ¿verdad? Un taller, el Lidera, que es un taller que va a tener una duración de un mes y precisamente lo que se va a trabajar es acerca de la neurobioemoción, se va a trabajar todo lo que tiene que ver con el bioshock. Vamos a ver exactamente cómo se trabaja y para mí algo muy importante.
vamos a trabajar con los terapeutas que están haciendo este taller para trabajar con ellos y también hacernos un trabajo nosotros personal, porque qué importante es que los terapeutas estemos constantemente formándonos, qué importante es que sigamos haciéndonos un trabajo personal nosotros si queremos en algún momento poder ayudar a los demás, ¿no? Sí, yo, mira, de todo lo que has dicho, intento recapitular un poco todo, pero diría que el modelo cognitivo-conductual ha sido un gran descubrimiento para la psicología actual y contemporánea. De hecho, yo soy un amante del modelo cognitivo-conductual, no solo amante, sino además me he formado en terapia cognitivo-conductual específicamente en el Lebrelis y lo estoy aplicando y creo que es el eje vertebral que vertebra, valga la redundancia, toda la estructura del tratamiento. Y es fundamental, importante y es perfecto y es correcto. Lo que creo es que cuando hablamos de adicciones, hablamos de algo tan complejo que no se trata de demostrar si este modelo es mejor que otro modelo o competir. Se trata de integrar. Yo creo que en muchas ocasiones el error que ha habido en el enfoque de las adicciones es pensar que es mejor el enfoque cognitivo-conductual o es mejor el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso o que es mejor realizar un enfoque más neurobiológico o más farmacológico o inclusive buscar otros enfoques como excluyendo unos a otros. Y yo creo que en las enfermedades tanto físicas como mentales, al final lo que se trata es del beneficio del paciente, no de quién tiene más verdad o qué enfoque es mejor, sino al final es un enfoque integral. ¿Qué es lo que necesita el paciente? ¿Cómo vamos a solucionar su problema? ¿Cómo vamos a hacer que esa persona integre su vida? Porque es algo tan sumamente importante que salga de las adicciones, integre su vida de una manera plena y equilibrada, que cualquier enfoque que sirva al paciente es bienvenido. Y la evidencia nos muestra que un enfoque integral es mucho más efectivo. Vertebrado quizás con el enfoque cognitivo-conductual, cierto, pero alimentado o de alguna forma estructurado con otros enfoques, como estamos hablando de la neurobioemoción, e incluso con algún otro enfoque humanista o complementario que pueda hacer, por ejemplo, pues el propio enfoque del mindfulness, ¿no? que se pueda aplicar. Perfecto. Si no hay, lo que hay que hacer es sumar en la integración de un modelo integrativo que el paciente al final obtenga, porque hay gente que es más sensible a un enfoque que a otro. Y en el tema del bioshock, y lo que estamos hablando hoy por hoy, aunque es un enfoque muy claro, sí que hay diversas formas de entrar o de acceder a un paciente. Hay, por ejemplo, pacientes que requieren un enfoque muy cognitivo para llegar al bioshock o al origen, y hay pacientes que por sus características, sus peculiaridades, su forma de ser, su forma de expresar y de sentir, pues requieren algo más emocional, más intenso. Bueno, al final lo que importa es que independientemente del camino que busquemos, nos lleve al mismo fin, al desbloqueo, al quitar el trauma, a borrar todo el condicionamiento, a hacer una limpieza profunda, que esto produzca que además, estructurado sobre una base muy científica de tratamiento, el paciente se recupere. Y al final nos ha demostrado que todo lo que sea sumar al paciente y beneficiarlo es un enfoque correcto. Y todo aquello que sea, voy a ver si mi enfoque es mejor que el otro enfoque, pues es un poco una competencia que no tiene mucha lógica de enfoques. No se trata se trata de hacer una combinación. Yo creo que esto, voy a hacer una pequeña metáfora, ¿no? Esto está pasando hoy en día, por ejemplo, con la cocina, ¿no? Antes, hace años, creo yo, que antes todos decíamos, pues me gusta la comida asiática, o me gusta la comida española, o me gusta la comida mexicana, o me gusta la comida americana, o me gusta la comida francesa. Hoy por hoy vas a un restaurante y no sabes si es francés, mexicano, chino o una fusión, ¿no? Está muy de moda la fusión. ¿Es bueno o es malo? Es estupendo, porque al fin y al cabo el comensal lo que hace es disfrutar o deleitarse de sabores únicos, extraordinarios, de combinación. Pues en el enfoque terapéutico venimos un poco lo mismo, perdona que utilice esta metáfora. Enriquezcámonos de todos los enfoques para que al final se obtenga un beneficio claro al paciente, que es el que realmente importa que se recupere y que sea realmente efectivo. Este sería un poco la síntesis de lo que queremos enfocar. Sí, sin duda alguna estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, en algunos otros programas ya habíamos hablado de esa fusión de la que tú comentas. Hemos hecho algún tipo de también de programa hablando de todo lo que tenía que ver con la aceptación, el compromiso, con el perdón,
mucho también de la terapia, trabajando el tema del niño interior, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, bueno, pues con toda esa unión, que es lo que hace que además, por ejemplo, en síndrome, ¿vale? Se hagan esos tratamientos muy personalizados, ¿no? Como tú bien dices, no todo el mundo, aunque la enfermedad es la misma, no todo el mundo está en el mismo momento de la enfermedad ni necesita siempre los mismos tratamientos. Con lo cual creo que es fundamental lo que tú dices, esa fusión, entender qué es lo que necesita el paciente, precisamente o con el único objetivo que al final se pueda recuperar, ¿no? Yo tengo una pregunta y sí que me gustaría, ¿qué tiene que ver? Porque bueno, en el taller que se va a hacer durante todo este mes de marzo para ir conociendo esta técnica, sí que me gustaría, se va a hablar de muchos temas, pero hay uno también que tiene mucha importancia dentro de esta neurobioemoción, que es la transgeneracional. ¿Qué importancia tiene la transgeneracional o la terapia sistémica dentro de este tipo de enfoques? Vamos a ver, se puede explicar de diversas maneras, pero podríamos decir que la transgeneracional viene a determinar que todos nuestros condicionantes familiares, es decir, todos nuestros antepasados, ¿no?, presentes o ya no presentes, han tenido que ver o han influido de una manera u otra en la configuración, digamos, de nuestra mente. Partimos de un hecho claro, que es la existencia, digamos, de una parte subconsciente, ¿no? Y esta parte subconsciente se alimenta de, por ejemplo, para comprender de una manera muy básica, nos hemos alimentado desde muy pequeños, ¿no?, cuando hemos nacido, pues de nuestros padres, de un cariño, pero de unas normas, de unos comportamientos. Todo esto se va quedando guardado en el subconsciente y esto crea unas creencias y un modelo de comportamiento. Pero es que a su vez nuestros padres no lo transmiten porque lo adquirieron a su vez de sus padres y sus padres de los suyos, etcétera, etcétera. Con lo cual, si esto le sumas, además, el hecho de la existencia de lo que hablaba Jung, de un subconsciente colectivo, ¿no?, que habrá gente que lo creerá, que no lo creerá, más la propia existencia, digamos, de un modelo de creencias, que sí que es obvio, está demostrado por la psicología contemporánea, que se aplica a un nivel subconsciente y que no somos muchas veces conscientes de dichas creencias o modelos, todo esto crea, digamos, un encapsulamiento mental que nos está afectando en nuestro condicionamiento día a día. Porque, ¿qué ocurre? Que mi respuesta ante las situaciones está condicionada por mis creencias que vienen desde muy pequeños. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos todos. Si, por ejemplo, a mí me han enseñado de pequeño que los hombres no lloran, pongamos por caso que sí que es cierto que me lo enseñaron, si yo de mayor tengo un problema y no lloro, ¿qué ocurre? Que estoy reprimiendo una emoción. Y esa emoción dice, bueno, pasa algo, pues desde un enfoque, digamos, no terapéutico, pues queda muy bien socialmente. El hombre no llora porque es fuerte. Desde un enfoque terapéutico, una persona que tiene una emoción y tiene una adicción y tiene unos problemas, necesita quizás llorar para liberar unos bloqueos que a su vez le están llevando a una conducta adictiva que a su vez le está haciendo que destruya su vida. Si somos capaces, estoy poniendo un ejemplo muy básico, de permitir que esa persona rompa, de quite bloqueos, suelte las emociones, llore, quizás estamos consiguiendo que esa persona no vuelva a reincidir en una conducta adictiva, esté cambiando formas, creencias, y ese transgeneracional viene a influir de una manera u otra en el comportamiento de esa persona. Ha aprendido a responder de una manera distinta ante una determinada situación. Es capaz de llorar cuando realmente la situación le duele. ¿Es malo? ¿Por qué va a ser malo llorar? Es bueno. Hay que limpiar, hay que llorar, hay que responder de una forma auténtica, profunda y no de una manera condicionada como nos viene predeterminadas dichas creencias estructuradas en un modelo que llamamos educación, ¿no? No es que sea malo, porque es necesario, pero a veces es limitante. Por eso se llaman creencias limitantes y por eso este transgeneracional, que tiene mucho que ver con todos los padres de los padres de los padres de los padres, han ido viniendo y un poco estructurando. Y esto, además, si lo metemos dentro del conjunto de lo que llamaríamos un consciente colectivo, pues estamos todos un poco influidos por este encapsulamiento. En la medida que seamos capaces de liberar todo esto, nuestra respuesta va a ser directa, limpia, fresca, nueva. Y esto hace que rompamos con todo ese condicionamiento. No olvidemos que la adicción, de una manera u otra, es una enfermedad que se halla en el subconsciente. Son respuestas, conductas repetitivas
y conductas de huida como Ujú. respuesta a un problema interior. Porque conscientemente nadie se quiere drogar. Subconscientemente sí que se produce dicha respuesta, ¿no? Y como bien sabéis, subconsciente representa el 95% de nuestra mente. Sí. Bueno, no hemos dicho que todas las personas que nos están viendo y muchos de nuestros alumnos, tanto de México, que seguro que, bueno, pues también tendremos alguno porque ahora allí serán como las 12 y algo de la mañana, y también los alumnos que hay aquí que nos están viendo en directo, porque algunos, bueno, pues no pueden estar y lo van a ver luego grabado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos encantados de que puedan hacerlo a través del chat y Raúl, que es el que está ahora mismo emitiendo el programa, pues nos la va a poder transmitir para que Javier pueda responderla, ¿vale? Hasta que llegue ese momento, no sé ni siquiera, Raúl, si ya hay alguna pregunta, si es así, no lo comentas, por favor. Vale, pues lo dicho, estaremos encantados de, si tenéis alguna duda, de Javier, de poder responder. Y nada, Javier, también me gustaría que, como he dicho antes, vamos a comenzar a hacer este taller, este fin de semana, que va a ser como muy práctico durante el sábado y el domingo. Vamos a tener 2 sesiones en las que se va a hablar de neurobioemoción, pero haciéndolo como muy, muy práctico, ¿no? A través ahora de el aula virtual, y luego sí que es verdad que tendremos una parte más de parte teórica, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante. Todas las semanas además se van a hacer masterclass, Javier nos va a apoyar y nos va a hacer de alguna manera que esas personas estén pues hagan ese trabajo de desarrollo personal que a mí me parece fundamental cuando estamos hablando de terapeutas que nos encargamos también de ayudar. Una de las preguntas que a mí me surge, ya que no hay nadie que nos está haciendo ninguna en este momento, Javier, es ¿qué importancia tiene o cómo vamos en este taller a cuestionar o nos va a enseñar a cuestionar nuestros pensamientos? Vamos a ver, la neuroemoción está enfocada para cuestiones de pensamientos, para eso ya se encarga la cognitivo-conductual. La bioneuroemoción, en este caso aplicada a las adicciones, nos enseña que hay un origen emocional y una respuesta psicosomática ante los problemas. La parte cognitiva es la que nos hace ayudar a cuestionar los pensamientos. Yo creo que, como bien decía antes, se trata de un enfoque integrador. No vamos a hablar solamente de bioneuroemoción, que sí. Vamos a hablar de bioneuroemoción, de cómo lo integro con lo cognitivo-conductual, de cómo cuestiono pensamientos, de cómo libero emociones, de cómo sano partes de mí, de cómo afecta mi aspecto transgeneracional y mis creencias a mi conducta, a mi comportamiento. Es decir, no se trata de una visión solamente limitativa o un enfoque único, sino un enfoque integrador. Por eso creo que es lo singular de este enfoque es precisamente el modelo integrador. El cuestionarse pensamientos, eso lo venimos haciendo ya desde la antigua Grecia, ¿no? Ya lo hacía Séneca en su filosofía. No se trata de eso, sí, sino se trata de eso junto con otros enfoques integradores. Y al final, si yo veo la perspectiva en conjunto, es cuando tiene sentido, porque si no, muchas ocasiones yo me puedo plantear un pensamiento y quizás cambiarlo, modificarlo, e incluso una creencia, pero si eso no me va a reportar un cambio profundo, ¿qué sentido tiene? Habré cambiado una creencia quizás limitante, eso es como un pequeño éxito o un pequeño peldaño, no está mal, pero sí es suficiente si alguien busca un cambio integral, una transformación completa e incluso salir de una enfermedad o transformarse de algo tan complejo como esto. Tenemos que aspirar, ¿no? Un poco será entenderme ambicioso no en el sentido negativo, sino ambicioso terapéuticamente o personalmente en cuanto a que el cambio personal no es voy a hacer un pequeño cambio, voy a mejorar, no, voy a transformar mi vida. Y eso incluye no solamente el cuestionamiento de pensamiento, sino todo un enfoque integrador. No, sin duda. Y lo más interesante es que en el momento que llegamos a esa emoción, que es lo que vamos a ver, ¿no? Cuando llegas a esa emoción primaria y eres capaz de resolverla, es verdad que de alguna manera, de forma como muy mágica, por decirlo de alguna palabra, o de alguna manera, aunque a mí la palabra no me gusta demasiado, es increíble como todo de alguna manera empieza a cambiar, ¿verdad? Como hay ese cambio en el trasfondo, como de alguna manera, de forma, es mucho más rápido y hay algo
interesante, ¿no? No se queda en la superficie, como tú dices, ese cambio, sino que se proyecta y al final los resultados son mucho mayores. Esto enlaza un poco con la máxima que hemos oído siempre en todos los enfoques de desarrollo, de crecimiento, incluso los enfoques más budistas o más Advaita Vedantas, esta máxima que dice que el cambio viene de dentro y no de fuera. Eso siempre lo hemos oído, nunca hemos entendido muy bien el qué, pero es que en realidad el cambio es interior, nunca es exterior. Yo no provoco cambios externos, sino provoco cambios internos y dicho cambio viene no con que cambie un pensamiento, eso no es un cambio. Tengo que cambiar un pensamiento, una creencia, una emoción y una emoción profunda. Y esa transformación interior hará que sea una respuesta de dentro hacia afuera y es un cambio de dentro hacia afuera y entonces mi vida se transforma como consecuencia de mi cambio interior profundo, no como consecuencia de mis pequeños cambios externos. Yo puedo cambiar hábitos, pero no haré cambios, sino un cambio desde dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Y ese cambio tiene que hacerse de una forma integral, profunda, completa y no quedándonos en la superficie. Pues completamente de acuerdo contigo. Por eso, como comenzaba al principio, en síndrome los resultados siempre, porque siempre hemos dicho que el porcentaje de gente que sale de las adicciones, haciendo además un tratamiento ambulatorio, era muy alto. Y precisamente porque no nos quedábamos en la superficie, no nos íbamos al pico del iceberg, no nos íbamos realmente al consumo de la sustancia, sino nos íbamos hacia, ¿no?, esa parte mucho más interior. Vamos a hacer esos cambios profundos porque en el momento que los hagas, de alguna manera todo empieza a cambiar y luego no necesitas ocultarte detrás de ningún tipo de sustancia ni tampoco detrás de ningún tipo de actitud adictiva y comportamental, porque realmente ya no necesitas escapar, realmente ya consigues, ¿no?, esa libertad que muchas veces estamos deseando. Entonces, bueno, pues es una nueva técnica, como siempre, nos encanta poder ofrecer técnicas nuevas. No sé si tenemos alguna pregunta o no. Se nos acaba el tiempo porque los programas ya son un poquito más cortos de lo que eran antes. No sé si hay alguna pregunta de alguien que esté interesado en hacer alguna cuestión. Pues entonces, Javier, nos vamos a ir despidiendo. Sí, antes de que nos comentes un poco, que animes a todas esas personas que están escuchando el programa o que lo van a escuchar en estos días, que o bien si se dedican a la parte clínica o bien porque realmente estén pasando por un programa o por un momento en el que necesitan algún tipo de salida o de ayuda, ¿por qué sería tan interesante que pudieran hacer este taller? ¿Por qué sería tan interesante que se pusieran en contacto con Clínica Síndrome para hacer este trabajo de desarrollo personal? Bueno, pues os invito a todos a que participéis en el taller y simplemente el argumento que quiero dar es que creo, a no ser que haya alguien que lo esté haciendo más, que el enfoque que vamos a hacer de bioneuroemoción aplicado a las adicciones es único. De hecho, yo no conozco en el mercado a nadie que lo esté haciendo. Quizás haya alguien, o puede ser, porque normalmente me gusta estar actualizado e informado de todo, pero no conozco directamente a nadie que lo esté haciendo, o por lo menos de una forma tan clara. Por eso creo que es importante, os invito, creo que va a ser una experiencia única, va a ser algo que va a aportar mucho, tanto para profesionales como para personas que están pasando por una situación concreta y para todos, porque de hecho me enriquezco también impartiendo a veces ciertos talleres porque me hace crecer y con las respuestas o las preguntas que me van formulando los participantes me hace esforzarme en buscar alternativas nuevas. Entonces creo que va a ser un evento excepcional, creo que nos va a enriquecer a todos y os invito y ojalá podamos participar de este magnífico acontecimiento. Pues muchísimas gracias, Javier. Como siempre, me encanta escucharte, me encanta además que puedas tener esta oportunidad. Fíjate que yo además de aquí en España, sabes que, bueno, yo amo México y que conozco un poquito todo lo que, bueno, conozco el mundo terapéutico allí y siempre lo he dicho, ¿no? Es un enfoque como muy innovador que muy poca gente trabaja, tanto en un país como en otro, y que creo que, bueno, pues eso es fundamental por muchos motivos, pero sobre todo porque acorta esos tiempos terapéuticos y creo que es fundamental dentro de una terapia, ¿vale? Creo que no tenemos preguntas, entonces... vale. No sé si... ¿dice quién es? Hola, Bueno, Aroa, ¿cómo estás? buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Podría dar una respuesta, evidentemente, pero
es que dar una respuesta a esta pregunta tan complejo, lo difícil es llegar ahí. Hay unas técnicas. Entonces, no es por no querer dar la respuesta, porque eso tengo que explicarlo tan largo que dar una explicación rápida no es posible. Para eso un poco está el curso, para poder llegar, porque todo el curso está estructurado para poder llegar a la emoción primaria. Entonces, ¿cómo llegar a la emoción primaria? Pues utilizando una serie de técnicas que es la que nos llegan ahí. Pero para tratar de dar una respuesta a esta persona, porque no es que no quiera responder, sino no es tan sencillo hacer una respuesta, te diría que básicamente hay que descubrir la emoción que está detrás de la emoción. Hay una pregunta clave y determinante que a mí me enseñaron y que me ha sido muy útil, que es, ¿qué sientes cuando sientes esta emoción? Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando te sientes ansioso? Entonces, uno va averiguando si siento ansiedad, ¿qué es lo que siento detrás de la ansiedad? Entonces hay que ir como buscando por capas y detrás. Claro, dicho de esta manera es muy básico y hay que explicar todo un conjunto de técnicas que da que nos conducen al descubrimiento de la emoción primaria. Pero es como un trabajo de indagación, no solamente cognitivo, sino emocional, un redescubrimiento, una vivencia y un camino que nos lleva a descubrir la emoción primaria y efectivamente es posible, pero es más complejo que una simple respuesta. Espero por lo menos haber dado una pequeña pincelada de lo que nos ha preguntado, creo que es Aroa, ¿no? Creo que ha dicho su nombre. Sí. No sé si hay alguna pregunta más, Raúl, y si no, para despedir. No, creo que no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, Javier. Gracias también a Aroa, que ya es alumna de Lidera de aquí de España. Un saludo por estar siempre ahí, por apoyarnos. Javier, que tengas bonita noche. Muchas gracias a todos. No me quiero despedir sin invitaros al programa del próximo martes, que será a la misma hora, a las 7 de la tarde, hora de aquí de España, a las 12 hora de México. Y en el próximo programa, además, hablaremos con uno de nuestros alumnos también, que es director terapéutico de un centro, se llama Centro a Casa, que está en el Estado de México. Nos encanta siempre hablar con Daniel, tiene un centro también muy bonito y que hace cosas estupendas, trabaja la patología dual de una forma increíble allí en México y bueno, pues hablaremos con él la próxima semana. Hasta entonces, que tengáis bonita semana. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Esta fue una emisión de Instituto Lidera TV. Gracias por acompañarnos.